ejecución subrogante. El documento establece el documento de trabajo en conjunto con el MAE, observaciones técnicas, propone división de competencias sobre el tema entre el MAE y el Ministerio de Comercio Exterior, propone cambios para los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20 y disposiciones transitorias. Primera, tercera y cuarta. Amplíe el plazo para que el Ejecutivo elabore el reglamento de esta ley de 90 a 180 días. Otra observación de 12 de diciembre de 2019 del asambleísta Carlos Cambala sugiere incluir como objeto el comprometer a la ciudadanía en el progresivo desuso de plásticos altamente contaminantes, usar términos más conocidos en el glosario para una mejor comprensión, establecer que los municipios puedan recibir recursos del Fondo Especial para Remediación Ambiental administrado por el Banco de Desarrollo del Ecuador, sin establecer requisitos previos si es sujeto de crédito o no. Adicionalmente, se han recibido varias cartas de apoyo del colectivo Círculo Verde 18 de diciembre de 2019 y 19 de diciembre del 2019, con más de 130 cartas de apoyo de diferentes colectivos. Finalmente, el día de ayer se recibió la observación de la asambleísta María Mercedes Cuesta, que de manera general solicita en sus observaciones de introducir la redacción del artículo 7 el concepto de política pública, por lo que propone un texto a ser incluido. Propone cambios al artículo 8 de manera que la Autoridad Nacional Ambiental realice el control del porcentaje de uso reciclable, biodegradabilidad y compostabilidad de los productos que se fabriquen e importen. Se revise si los plazos establecidos para la provisión de progresividad son suficientes para una adecuada conversión tecnológica de la industria. Se incluye que los establecimientos comerciales exhiban información sobre la contaminación generada por plásticos. Hasta ahí las observaciones, señor presidente. Las mismas han sido remitidas a los favores de los señores asambleístas. Muchas gracias. Como ven, tenemos algunas observaciones, algunas más amplias que otras. Yo quiero dejar abierto el debate. Si hay algún aporte en este sentido que pueda ser tomado en cuenta para preparar el informe para segundo debate de este proyecto de ley. No sé, colegas asambleístas, si tienen alguna observación en este sentido. Presidente. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros. Mil disculpas que estábamos justo con usted, pero no avisa que ya viene a instalar y nos deja a nosotros en la reunión. Muchas gracias, presidente. Dentro de esta ley de plásticos, siempre nos ronda la pregunta, es qué tipo de incentivos pudiéramos poner para que se favorezca especialmente el tema del reciclaje, que es un tema fundamental. Vemos que en el mundo la tendencia está a la prohibición, pero en el ámbito de nuestro país no solo está el tema de la prohibición, sino el tema del incentivo para quienes hacen el reciclaje. Entonces me parece fundamental que hagamos una revisión de los incentivos. Y ya que la responsabilidad en el territorio recae en el manejo de los desechos sólidos en los gobiernos autónomos descentralizados, deberíamos fijar también un tipo de incentivo para los gobiernos autónomos descentralizados que hacen actividades en el manejo de los desechos sólidos. Hubiera preferido de que la ley se enmarque y toque el tema de los desechos sólidos también, contribuyendo para que el Código Ambiental se fortalezca, porque caso contrario, si no establecemos el link, queda como una ley quizás flotante, hay que anclarla con él. Por eso me permito sugerir que uno de los incentivos sea que aquellas mancomunidades de los gobiernos autónomos descentralizados que emprenden proyectos de manejo de desechos sólidos tengan atención preferencial del Estado, especialmente en las líneas de crédito del Banco de Desarrollo, porque lamentablemente no podemos poner aquí, por ejemplo, un porcentaje de
subsidio al crédito que reciben los GATS, en el caso como se hace en agua potable, y debería tener un porcentaje mayor. ¿Por qué razón? Cuando usted ve cuál es la realidad que está pasando hoy a nivel nacional, es que el mayor porcentaje de pobreza que se da en el país es por necesidades básicas insatisfechas. Léase falta de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ¿Y por qué se da esto? Precisamente porque hay los costos que significan hacer infraestructura, como ustedes saben, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, desbordan realmente la capacidad presupuestaria del municipio. Y si el Estado no toma una decisión contraria a la que se ha tomado ya desde hace varios años, de desentenderse y votar totalmente la responsabilidad a los GATS, que eso es lo que sucedió. Dice, esta es competencia de los GATS, pero resulta que los GATS no tienen recursos y las asignaciones presupuestarias no les alcanzan. Entonces, si definitivamente no van a poder solucionar muchos GATS en el tiempo, voy a poner un ejemplo de una ciudad menor, Jipigapa. La construcción del sistema de agua potable le cuesta de 12 a 15 millones. La construcción del sistema de alcantarillado le cuesta 43 millones. Ya tenemos 58. Y el manejo de desechos, y esto solo cabecera cantonal, ¿no? Y el manejo de desechos le costará al menos unos 5 o 6 millones más, es decir, 60 millones. El presupuesto de inversión de ese municipio no llega a 8 millones. Significa que debe cerrar la inversión en el municipio al menos 7, 8 años para poder cumplir con las necesidades básicas insatisfechas que tienen a ese cantón con el 56% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Entonces tiene que haber intervención estatal y tiene que haber una línea desde el Estado para ello. Por eso es importante que en el manejo de desechos sólidos se mancomunen para tener sistemas de tratamiento, sistemas anexos de reciclaje, visiones integrales del manejo de desecho mancomunados para bajar los costos. Si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que municipios que están contiguos o municipios conexos puedan mancomunarse y efectivamente juntos, bajo una política de estímulo estatal, poder emprender a solucionar este tema, que genera insalubridad, que genera que los plásticos que estamos evitando que vayan a parar a botaderos y que seguirán yendo a dar allá por más ley que exista, vamos a tener, sean reciclados y sean de alguna manera impedidos que vayan a la naturaleza y especialmente a los ríos o al medio ambiente. Ese es el primer tema. Y el segundo tema también, ¿cómo estimulamos? De igual manera los GATS, que siempre ha sido una preocupación que compartimos con Rubén, en el sentido que a los GATS siempre les seguimos dando competencias, atribuciones, cada ley yo veo que le decimos y les encargamos, pero nos olvidamos que tienen presupuesto limitado y no les damos más plata. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que deberíamos también estimularle a aquellos GATS que en esta política pública de reciclaje del plástico apoyen a la consecución o a la implementación de emprendimientos de economía circular ligados al reciclaje del plástico. Es decir, no solo incentivar a los emprendedores, sino incentivar a las instituciones locales que favorecen, que impulsan, que motivan, que acompañan y que asesoran los emprendimientos que van vinculados al reciclaje de plástico. Estas dos observaciones las hago, presidente, en virtud de que es necesario poner los estímulos no solo a los particulares, no solo a los consumidores, sino a las instituciones que están llamadas a precautelar tanto manejo de desechos sólidos como para promover emprendimientos de economía circular ligados al reciclaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por ese aporte. Te doy la palabra a Rubén. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a las compañeras y compañeros. Yo quiero iniciar primeramente agradeciéndoles por esas expresiones de solidaridad en días pasados a través del chat. Muchas gracias. Realmente perder una persona querida siempre es duro, pero estas palabras realmente de apoyo, de solidaridad, ayudan mucho. Así que muchísimas gracias a todos por sus expresiones. Referente a este tema, presidente y compañeras y compañeros, yo tengo una sensación como que estamos un poquito al revés, les digo, con toda la sinceridad.
Yo creo que esta ley de plásticos o el tratamiento de plásticos es fundamental, pero yo no sé si más bien se podría tratar de invertir un poco las cosas, es decir, hablar del reciclaje, de lo que necesitamos en el país, de una verdadera cultura de reciclaje de basura en general, pero particularmente de plásticos en el país, y luego dentro de este gran rubro que sería el reciclaje, hablar realmente de los incentivos para el uso del plástico. Entonces, eso me da la idea en definitiva de que vamos a necesitar lo que decía Fernando, ¿no? Una convergencia en definitiva de gobiernos autónomos centralizados, pero principalmente de la ciudadanía. Yo les comentaba la vez anterior de que en Loja tuvimos una experiencia hace muchos años atrás y que hasta ahora realmente nos ha dado un resultado extraordinario. Se recicla el plástico, este rato todo el mundo sabe, los niños, los jóvenes, todo el mundo sabe cómo reciclar la basura, cómo separar los plásticos y el uso que se le va dando al plástico, etcétera, todas estas cuestiones que son fundamentales. Entonces, yo creería de que este proyecto deberíamos, no sé, si tomarnos un poco más de tiempo, pero tratar de abordar todo este gran escenario que es hablar del reciclaje, porque incluso el proyecto, creo que de la asambleísta Doris Solís, contempla ya una parte de este tema, y tratar de imbuir ahí los dos temas, tanto lo que es el reciclaje y el plástico, para poder, realmente creo que con este libro, aparte de generar una ley, que no estamos en el apuro de generar la ley o un libro que a lo mejor después ni siquiera lo van a respetar o lo van a utilizar, pero yo creo que lo que debe salir el día de hoy realmente de acá, o lo que debe salir al final de esta norma que podemos hacerla, es lograr una orientación clara del país, de todos los ciudadanos, desde el niño hasta el adulto mayor, de cómo trabajar el tema del reciclaje y sobre todo dentro de esto cómo incentivar el uso de los plásticos. Ese es un criterio que tengo y que podríamos trabajarlo también o ponerlo a conocimiento también de los equipos asesores, de los expertos en estos temas que nos puedan ayudar. Eso era, presidente, mi inquietud. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los aquí presentes. Mire, en todo caso, primero referente a la intervención de Fernando Burbano, muy importante sus puntos de vista y claro, sería importante, y tengo entendido que así se procederá, que esa exposición que fue muy completa se pueda reducir en una propuesta que seguramente hará llegar a la comisión para nosotros poderla procesar, porque reitero, me parece muy importante sus puntos de vista. Respecto a esta ley, si bien es cierto no tenemos apuro, pero yo sí diría que esta ley tiene que estar entre esas prioridades que aquí la comisión va a tratar, porque es una ley muy importante y no es asunto solamente de reciclar, porque mire usted que en países muy desarrollados donde que ya tienen una conciencia de reciclaje de años, no se logra reciclar más allá del 30%. Entonces sí tenemos que ir a una ley que reduzca el uso del plástico, especialmente del plástico de un solo uso. Así que obviamente respetando y tal vez coincidiendo con el criterio de Rubén, sí debe ser una prioridad para este año. Ojalá el Pleno de la Asamblea pueda aprobar esta ley en el transcurso de este año, porque reitero, es una ley muy importante que contemplará reciclaje, reutilización, reducción, cómo conectamos con los gobiernos autónomos descentralizados, las políticas para cumplir estos parámetros, ¿no? Y respecto a este tema de que estamos encargando una serie de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y tal vez no entregamos el dinero suficiente, yo diría que sí puede ser eso, ¿no? Pero yo también tengo que acotar aquí que en gran medida hay muchas veces, que no se tome a mal por favor, irresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Les resulta muy difícil cobrar impuestos y, por ejemplo, el impuesto al predio es un impuesto más allá que justo, pues porque estarían pagando el impuesto quienes tienen un predio en una circunscripción territorial que tiene que brindar agua potable, vía,
vías, alcantarillado, recolección de basura, etcétera. Pero hay que cobrar esos impuestos. Y entonces yo diría que en el gobierno anterior, y yo creo que en el actual gobierno todavía se mantiene, había créditos especiales y compartidos a través del Banco de Desarrollo para gobiernos autónomos descentralizados que presentaban proyectos de gran impacto, como los que aquí ya se han señalado, de beneficio ambiental, pues no, proyectos de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, rellenos sanitarios, etcétera. Entonces, esa es una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, es una competencia de esos gobiernos y las autoridades deben enfrentar esas obligaciones con responsabilidad. No quisiera ni mucho menos que se tome de ejemplo ni nada, pero pues en la gestión personal que se pudo hacer al frente del municipio de Ambato, por ejemplo, en 14 años, con prácticamente recursos propios, algún recurso del BEDE, con esta modalidad de que se tenía un aporte estatal de hasta el 30%, dependiendo de la capacidad económica del municipio, de 500 litros por segundo que tenía Ambato cuando nosotros llegamos a la alcaldía, este rato tenemos 1000 litros por segundo. Entonces sí se pueden hacer las cosas cuando se actúa con responsabilidad. Las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados tienen que radicarse en esos gobiernos autónomos descentralizados, tienen que obviamente recibir recursos que sí se los recibe a través de del gobierno central, del presupuesto general, y por favor a ser más responsables y a cobrar los impuestos que deben cobrarse y a priorizar obras, ¿no? Así que bueno, me separé un poquito de este tema porque de alguna manera Fernando había topado estos temas, pero yo sí diría, ya remitiéndonos a la ley, es una ley prioritaria que debemos analizarla con absoluta amplitud de detenimiento, pero debería ser una de las prioridades de esta comisión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Fernando. Guillermo. Muchas gracias, señor presidente encargado de la comisión, colegas legisladores. Estamos efectivamente participando del lanzamiento de la Ley Orgánica para la Prevención del Conflicto de Intereses, justamente con Homero, con Fernando Burbano, César Ron, y por eso llegamos un poco más tarde, pero estamos acá desde las 8 de la mañana en este evento. Eso no los libra del desayuno, lo siento. Legisladora, usted ya nos debe bastante. Lo siento, pero no porque yo les vea, ustedes se van a exonerar del desayuno. ¿Qué les pasa? Vamos a pagar. Lo siento. Mancomunadamente. Y usted es manavita y tanto que habla de Manaví y Esmeraldas, cumple usted y traiga de su provincia las delicias de su provincia. Más, ese desayuno va a ser multiregión. Exacto. Usted tiene el Cañara, tiene Guayaquil, tiene Manabí. Cumpla, legislador, cumpla. No, muchas gracias, colegas. Yo considero que esta es una ley fundamental. Precisamente escuchaba lo que comentaban mis colegas legisladores. Yo sí creo que es fundamental que el gobierno nacional implemente incentivos en materia de la acción que deben realizar los gobiernos autónomos descentralizados, llámese en esto alcaldías, prefecturas o gobiernos parroquiales. Eso es fundamental, porque eso es lo que va a permitir también darle recursos adicionales. Fernando, y hay un tema que es importante. No todas las provincias y no todos los cantones somos iguales o tenemos el mismo tipo de ingresos o niveles de satisfacción de necesidades básicas. Y yo quiero poner, por ejemplo, algo que nos pasó en Portoviejo. Yo fui procurador síndico del municipio de Portoviejo en los años 2009 hasta el 2011. Y cuando nosotros llegamos a la alcaldía y producto de recorrer en territorio, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la contribución especial de mejoras, que es ese tributo real o presuntivo que debe pagar la ciudadanía por obras realizadas, sea en este caso del gobierno autónomo descentralizado municipal, por puentes, vías, etcétera, había sectores muy pobres que tenían que pagar familias cerca de $400 y $500 al año por contribución especial de mejoras. Y venían dejando de pagar más de 4 o 5 años, porque lo que nos decía la ciudadanía es que a duras penas paraban la olla
con 50, 80 dólares para poder mantener a su familia. Era gente que se dedicaba a actividades no permanentes, eran subempleos y muchos de ellos autónomos, ciudadanos o actividades autónomas que realizaban. Entonces hicimos una variable que fue muy interesante y que puede surtir efecto para el tema del reciclaje y para el tema del uso de lo que son plásticos. Mezclamos dos elementos fundamentales para cambiar la ordenanza de contribución especial de mejoras. Primero, sectores medianamente poco y altamente servidos en lo que son necesidades básicas insatisfechas, agua potable, alcantarillado, adoquinamiento, vías, puentes, etc. Y mezclamos otra variable que era importante. Sectores de mayor capacidad económica, mediana capacidad económica y poca o nada capacidad económica. Entonces se mezclaron esos dos elementos y pudimos lograr con la extensión total de todos los contribuyentes del cantón, porque recuerden ustedes que la contribución especial de mejora es el impuesto real o presuntivo, porque por el hecho que al frente de la casa de Fernando Callejas hayan realizado o construido un puente, no quiere decir de que María Mercedes o Homero, que viven en el mismo sector o en el mismo cantón, no utilicen. Entonces, porque había un elemento errado o erróneo en la interpretación de que no, que el puente o el parque o el adoquinado es solamente a los frentistas y el resto de la colectividad, entonces tenía que extenderse a toda esa general. Pero había un error conceptual allá en el 2009 y esto no era solamente de Puerto Viejo, era un error conceptual en el municipalismo. Habían estos, no es solamente los que son beneficiarios directos, no puede ser así, porque el concepto del tributo es que es impuesto real o presuntivo, porque yo presumo que Fernando también pasa por ese puente, Homero también pasa por ese puente o utiliza ese parque. Entonces se logró esa ordenanza y eso permitió que los cobros de contribución especial de mejora a los sectores más populares bajen de $500 al año a 40 o 20 y a sectores mayormente servidos y de mayor capacidad económica suban un poco más, pero tampoco un exceso, porque se compartió el impuesto o la contribución entre toda la población que tiene un bien en el Cantón Puerto Viejo. Y sirvió muchísimo, más bien eso significó un apoyo de la colectividad de la ciudadanía ante esa reforma de ordenanza municipal. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque se puede también implementar algo desde este punto de vista para aquellos municipios que tiendan a generar utilización de recursos en concientización y educación en materia de reciclaje. Porque si no, lo que decía Fernando Urbano es verdad. Esto, haya ley o no haya ley, si no hay una cultura de reciclaje, la gente va a seguir botando los desperdicios o lo que son elementos, objetos reciclables de plástico al botadero o a la celda de lixiviados, dependiendo de cuál sea el manejo de los residuos sólidos en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Entonces yo sí creo que es muy importante, colegas, elaborar una propuesta desde la Comisión en materia de los incentivos que debe dar el gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso en particular. Eso sí va a generar, primero, cambiar la cultura, la educación desde nuestros niños, que son los más preocupados ahora, y que ellos apoyen a sus padres a cambiar la mentalidad en materia de utilización de plásticos de un solo uso, por ejemplo. Pero también yo les quiero adelantar, colegas, y eso lo trabajamos con Rubén Bustamante, con Carmita Rivadeneira, que éramos los 3 miembros de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya está en el despacho del presidente de la Asamblea desde diciembre del 2018, es decir, más de un año, la reforma integrada de COTAC para tratarla ya en primer debate. Y yo había manifestado en la última sesión antes del fin de año la necesidad de reformar el artículo 192 del COTAC para incrementar lo que son los ingresos permanentes y no permanentes en favor de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque estamos en una enmienda que ya pasamos el primer debate para incorporar una nueva variable en la redistribución de recursos, que son los kilómetros lineales de vías rurales existentes o proyectadas. Y había una discrepancia o alguna preocupación, que eso significaría disminución de recursos para los gobiernos autónomos que son más pequeños, provinciales, desde el punto de vista territorial. Entonces yo les decía que no, porque no se va a minimizar o disminuir ningún recurso de lo ya existente. Esa variable entrará a regir con el aumento, por ejemplo, del 21 al 30% de los ingresos permanentes y del 10 al 15% de los no permanentes. Es decir, sobre ese 9% más de permanentes o sobre ese 5% de no permanentes, ahí se aplicará la variable y ahí tiene una razón de ser. Y eso va a significar, colegas, también incrementar recursos justamente
efectivamente, Fernando, yo entiendo y yo felicito, y siempre lo hemos conversado contigo, tu excelente labor como alcalde de Ambato. Pero Ambato, en esos 14 años, y por las propias condiciones del alto nivel económico que también existe en una muy buena industria que tiene Ambato, genera que la capacidad económica de ese municipio sea favorable. Pero hay municipios que lamentablemente no tienen la misma connotación. Y es ahí donde tenemos que entrar a apoyar para que estos proyectos y estos procesos de reciclaje sean efectivos. Yo considero que, y coincido con Fernando, coincido con Rubén, que esta ley tiene que ser de fundamental importancia para los destinos de los ecuatorianos. Miren lo que pasó el último feriado de fin de año, lamentablemente en Salinas. Una cosa dantesca, es una cosa terrible, y eso no puede volver a ocurrir. Y yo considero que eso es fundamental, ir en temas de educación contundente desde nuestras escuelas y colegios. Muchísimas gracias, y obviamente desde la familia, porque eso también tiene mucho que ver. Muchísimas gracias, colegas legisladores. Gracias, Guillermo. Hemos tomado nota de esas observaciones y esos criterios. Realmente sí es preocupante. Incluso estaba revisando que las observaciones del asambleísta Pazley y del asambleísta Cambala frente a ordenanzas que ya contraviene y que podría tener conflicto con ordenanzas que ya están en vigencia por parte de esta ley, sería un retroceso en muchos de esos casos, ¿no? Hemos tomado nota de esas observaciones. No sé si hay algún criterio más, si no seguimos con el siguiente asambleísta, Rocío. Un saludo cordial a todos. Compañeros y compañeras, yo creo que sí es importante en el artículo 8, en el ámbito de vigilancia y control. Allí únicamente hace mención a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. Como ustedes saben, pues una instancia también o un nivel de gobierno son los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Por lo tanto, es fundamental lograr esa articulación, ese trabajo mancomunado para que los resultados sean efectivos. Incluso en el ámbito de incentivos, como estaban ya mencionando los demás compañeros asambleístas, es importante que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales sean considerados y se incluya, por favor, dentro de ese artículo. Ese sería mi pedido. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por ese aporte. No sé si, colega asambleísta, algo más. Seguimos con el siguiente punto del orden del día, por favor, secretario. Continuamos con el segundo, último punto del orden del día, señor presidente. Por favor. Yo creo que usted lo acaba de ratificar. Yo creo que es criterio acá de todos los miembros de la comisión que, siendo un proyecto que tiene que analizarse detenidamente, tiene que ser priorizado en nuestro trabajo de la comisión. Entonces yo sí pediría, por favor, que como conclusión de estas intervenciones, sin querer relevar la moción, pero que sí el señor secretario pueda recoger que es criterio de los asambleístas que esta debe ser una ley prioritaria dentro del esquema de trabajo que estamos implementando en la comisión. Si usted es tan gentil, por favor. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, teníamos esta semana que aprobar el cronograma de trabajo de este año de la comisión. El viaje del presidente ha hecho que se postergue para la siguiente semana, pero me parece muy prudente. Esto va a ser un mensaje muy positivo para el país, una ley muy positiva y que va a tener efectos positivos para la casa grande, la casa de todos, y la casa chica, donde en nuestras ciudades, porque realmente el problema de la contaminación ya es un problema que se está volviendo inmanejable en el mundo, diría yo. Tomado entonces nota para que se priorice en el cronograma. Muchas gracias. Por favor, secretario. Seguimos con el siguiente punto. Continuamos con el segundo y último punto del orden del día, señor presidente. Tratamiento de los proyectos de ley reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Gracias, secretario. Tenemos aquí en la comisión los proyectos reformatorios de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, iniciativa de la asambleísta Verónica Arias y de la asambleísta Vilma Andrade, y hemos invitado y damos la bienvenida al ingeniero Giovanni Pardo, bienvenido a la Comisión Coordinador Nacional de Regulación del Sector Eléctrico, para que nos dé los criterios sobre estas iniciativas que se están tratando en la comisión, para tener nosotros insumos para el debate y el tratamiento de los mismos. Sea usted bienvenido y tiene la palabra.
Presidente, señores miembros de la Comisión, efectivamente ha llegado hasta la agencia estos proyectos de reforma a la ley. Les hemos iniciado el proceso de revisión, pero en definitiva creo que es pertinente comentar que ya en alguna ocasión anterior habíamos tenido la oportunidad de revisar los textos propuestos por la asambleísta Verónica Arias y veíamos con preocupación el hecho de que podría incorporarse a algún tema de subsidio dentro del sector, lo cual alteraría el equilibrio económico-financiero que actualmente presenta el sector, es decir, las tarifas están cubriendo los costos y el incorporar incentivos adicionales, uno de ellos será reducir al 50% las tarifas en todo el país, eso hace que se genere una brecha importante y no se podrían cubrir los costos. Hay que mirar con cuidado el hecho, es una recomendación que como agencia nos permitimos hacer, mirar con cuidado cómo se podría hacer para cubrir esa brecha en caso de que se decida ir adelante con un incentivo de esa naturaleza. El otro tema que planteaba la asambleísta Arias era una reforma al artículo 62 que tiene que ver con el alumbrado público y la posibilidad de que puedan establecerse convenios con los GATS, a efectos de que exista un cruce de cuentas entre la energía que provee la empresa distribuidora frente a algunas actividades que ejecuten los GATS. Creo que ese es un tema que fue superado con la emisión del Reglamento General a la Ley, que fue publicado el 20 de agosto del año anterior, y que ya aborda con detenimiento la participación y las responsabilidades que tienen tanto las empresas de distribución eléctrica como los GATS o el tema del MTOP también cuando se trate de iluminación en avenidas. Entonces creo que ya ese tema está desarrollado y existe el mecanismo para que las empresas de distribución puedan asumir la operación y mantenimiento y el GAT pueda asumir en algún momento, siempre y cuando esos niveles de iluminación o esas características del alumbrado sean diferentes a los que maneja la empresa, puede asumir algunos costos asociados al tema de la inversión. Pero de forma natural la responsabilidad en la operación y mantenimiento le corresponde a las empresas de distribución. Con relación al proyecto que plantea la asambleísta Vilma Andrade, encontramos algunos elementos importantes que es necesario destacar. El uno es de que da un tratamiento similar a aquellas empresas privadas o de economía popular y solidaria frente a las empresas públicas o a las empresas mixtas. Se incorporan elementos relacionados con la caducidad y la terminación para las empresas públicas, lo cual puede ser saludable porque no todas las empresas públicas pertenecen al gobierno central, hay algunas empresas públicas, empresas mixtas que pertenecen a gobiernos autónomos descentralizados y es importante tener trazada la cancha respecto a causales de terminación o de caducidad de esos títulos habilitantes. Vemos también con agrado el hecho de que hay una reforma al artículo 30 relacionado con una responsabilidad que tenía la autoridad ambiental en materia de permisos. Era una disposición de carácter general que no miraba qué recursos requieren permiso de la autoridad ambiental. Estamos hablando específicamente de las energías renovables no convencionales, como la solar, eólica, donde no hay un propietario del recurso y no hay una autorización que se deba dar por el uso de ese recurso. No así en el caso de las hidroeléctricas, que efectivamente ahí sí hay un tema de autorización que debe emitir la autoridad ambiental. Entonces se hace una revisión de ese tema del artículo 30 y se está proponiendo que se lo elimine. Y finalmente un tema que incorpora el proyecto de ley es una disposición general, sexta me parece que es la última, donde se da la posibilidad para que el Estado pueda dar continuidad a los proyectos de generación cuando la iniciativa privada tenga alguna dificultad en el tema de financiamiento. Entonces da esa posibilidad, crea una herramienta para que el Estado pueda delegar a otra persona el desarrollo de ese proyecto y no se paralicen las obras como lamentablemente ha ocurrido en ciertos casos o dilataciones, es decir, se ha ido un tiempo excesivo hasta que probablemente se cierran los financiamientos, han tenido dificultades. Entonces crea esa herramienta, lo cual consideramos como agencia positivo en tanto y en cuanto permita dar continuidad al desarrollo de los proyectos de generación especialmente. Creo que esos son los elementos que me permito resaltar de estos proyectos. Haríamos llegar, señor presidente, de manera formal por escrito estos elementos que estoy comentando. Dicho sea de paso, quería comentar también que el director ejecutivo, el ingeniero Bolívar Lucio,
hace llegar las excusas por no poder estar presente, está atendiendo unos temas en Guayaquil a propósito de la intervención de la Corporación Nacional de Electricidad y eso le ha impedido poder estar acá, pero existe toda la predisposición de la agencia para poder colaborar en este tema. Adicionalmente, si me permite, señor presidente, también comentar algunos elementos que de parte de las autoridades consideran relevante poder considerar en estos textos de reformas a la ley, y el uno tiene que ver con la flexibilidad para la participación privada. Hay algunos elementos en la ley que podrían en algún momento complicar y la idea sería poder ir desarrollando y destrabando estos elementos de forma que se propicie la participación privada, especialmente en lo que es generación y transmisión. El otro elemento está relacionado con la parte ambiental. Como sector eléctrico vemos con mucha preocupación cómo se están dilatando los procesos de construcción de determinados proyectos producto de las licencias ambientales que tienen que ser tramitadas ante la autoridad ambiental. En su momento estas competencias la tenía el ex CONELEC, ahora Arconel. Tenía una delegación para ser autoridad ambiental responsable y sobre esa base el CONELEC otorgaba las licencias, siempre y cuando los proyectos no se hallen en zonas protegidas. Si estaban en zonas protegidas, obviamente era la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente. La idea, y se ha conversado inclusive con los propios funcionarios del Ministerio del Ambiente, la posibilidad de que se pueda retomar esa delegación para que el tema de la tramitación de los permisos o licencias ambientales pueda efectuarse dentro del propio sector. Y finalmente, un tema que nos está complicando ya en el desarrollo de nuestras actividades como agencia es la complicación que tenemos en el manejo presupuestario. En algún momento se había planteado la posibilidad de que la agencia retome aquella competencia que tenía con la ley del año 96 de una autonomía presupuestaria y financiera, lo cual da cierta flexibilidad para el tema especialmente de adquisición de recursos que requerimos para cumplir con nuestras actividades de regulación y de control. Hay que recordar que la agencia no solo ejecuta actividades de regulación, sino también de control, es decir, sale a campo y tiene que hacer algunas mediciones, efectuar algunas gestiones a efectos de que los concesionarios cumplan en tiempo y forma con lo establecido en los títulos habilitantes, porque somos los administradores de esos títulos habilitantes. Entonces, esos son los elementos que las autoridades me han pedido que traslade a la mesa, aparte de los comentarios que hemos realizado con relación a los proyectos presentados desde la Asamblea. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Giovanni, por esos aportes. Colegas asambleístas, me ha pedido la palabra César. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Aprovechando que está aquí Giovanni, yo quiero hacerle varias preguntas, porque siempre queda la duda en el país. Y parte del proyecto presentado por la asambleísta Arias tiene que ver quizás con aquello, tratando de interpretar un poco por qué unos sectores pagan una tarifa, por qué otros sectores pagan otra tarifa. Me refiero a ciudadanos, no me refiero a sectores industriales, sino simplemente ciudadanos. Y lo otro, no me queda claro la manera de establecer el costo del kilovatio hora. Y le voy a decir por qué. El costo del kilovatio hora debería establecerse de acuerdo a los proyectos energéticos que se han desarrollado, el costo de los proyectos, la amortización, la depreciación de los proyectos, ¿no es cierto? Y el tiempo en el que se pretende pues pagar la inversión, ¿no? Más el servicio, el mantenimiento y la utilidad. Tengo la impresión, y eso quiero que me aclare, que el costo establecido en la tarifa eléctrica es muy bajo. No se ajusta a este comentario general que he hecho, que cómo se debe de determinar el costo. Y entonces, claro, resulta que el CENEL, la eléctrica, tiene grandes utilidades que al final del año la recoge el Estado, que está bien que la recoja porque el Estado es el dueño de los proyectos eléctricos y de la energía eléctrica, está muy bien, pero tengo la impresión de que no es real, porque no se está estableciendo el costo real de la energía. Y yo creo que tenemos que empezar por ahí, sincerando, ¿no? Estableciendo claramente el procedimiento, cómo se fijan las tarifas. Y creo que esto es muy fundamental en el país, que empecemos a actuar con transparencia, especialmente en un sector tan importante como el sector eléctrico.
porque mañana pues se abren las posibilidades de inversión a estas nuevas energías, a eólica, solar, etcétera. ¿Cómo se va a amortizar? ¿Cómo se va a establecer el costo de la energía? Entonces, la norma, el principio contable, técnico, financiero es el mismo siempre, ¿no es cierto? Es el mismo. O sea, al final tenemos que llegar al mismo número, más alto, más bajo, dependiendo del costo de la inversión y el tiempo en el que vamos a amortizar la inversión. Entonces yo quisiera que nos aclare esto, que creo que es muy fundamental, porque lamentablemente en el país tengo preocupación sobre estos temas que he comentado. Gracias, presidente. Voy a dar la palabra a Guillermo para que después usted pueda responder las inquietudes, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y en la misma línea, aprovechando la presencia de los funcionarios del Arconel, yo quiero hacer 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el estatus de la devolución de valores por el famoso planillazo de alumbrado público que alarmó al país y que felizmente se pudo revertir? Quiero saber cuál es el estado actual en las reclamaciones de la ciudadanía, que esto fue básicamente en Guayaquil, en Manabí, donde se inició estas reclamaciones y que finalmente el gobierno nacional se dio cuenta de la barbaridad que estaba cometiendo. Segundo, un tema que es muy importante y que lo tratamos la semana pasada en esta comisión, porque aquí parece que las leyes se hacen y los funcionarios no las cumplen. La Comisión de Desarrollo Económico, donde usted está hoy día presente, reformó la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica el año pasado y salió publicado en el Registro Oficial número 514 del 21 de junio de 2019 la reforma de ese artículo 63, que sirve para bajar el costo de la energía eléctrica al sector rural, porque así lo manda la Constitución. No existe todavía la conexiones necesarias en el sector rural y un mecanismo para darle un apoyo contundente a los agricultores, al sector rural que hoy día necesita tanto de ese apoyo ante la inclemencia que están sufriendo en esos sectores, lo cual está generando una tremenda migración del campo a la ciudad, dejando desprotegido nuestro sector rural y agrícola sobre todo, necesita un aliciente. La Asamblea Nacional, yo planteé esta reforma fue aprobada por cerca de 120 legisladores, luego fue al veto presidencial, el presidente de la República aceptó el planteamiento de la Asamblea y esto fue publicado el 21 de junio de 2019. Estamos ya en 2020 y de esto no se ha hecho absolutamente nada por el Gobierno Nacional, cuando el Gobierno Nacional dio también la viabilidad para su promulgación en el registro oficial. Y no pueden quedar las leyes en bonitas líricas y en bonitas expectativas para los ciudadanos sin que esto se cumpla. Todos los países del mundo, en especial Estados Unidos, emiten subsidios necesarios para el sector agrícola. Y esto no se trata de ser paternalistas, ni mucho menos, sino simplemente ser realistas de cómo vive en la actualidad la ruralidad del Ecuador entero, de las 24 provincias, de los 221 cantones que tiene nuestro país. Esa como segunda pregunta es importante, porque el presidente, y eso quiero preguntarle al secretario, a Pedro, si se envió la carta correspondiente al Ejecutivo, que eso fue aprobado por unanimidad la semana pasada, para requerirle al Ejecutivo de cuál ha sido el procedimiento en el cumplimiento del artículo 63 reformado de la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica. Y se lo hago ahora a usted. Tercera pregunta y final, que va de la mano de lo que habla con César Ron. Para mí también es una preocupación, ha sido parte de una permanente debate y conversatorio sobre cómo se fija el costo de tarifa de kilovatio hora en el Ecuador. ¿Por qué hay kilovatio hora diferenciado por regiones, por provincias, que realmente alarman? Y yo le soy muy sincero, a mí me parece que en la provincia de Manabí, en mi provincia, es una barbaridad lo que se le cobra de energía eléctrica, cuando hay que diferenciar. La sierra no tiene los terribles etapa invernal como la estamos viviendo hoy día en la costa, donde superan los 36, 37 y hasta 40 grados de temperatura. Entonces esto no es que es lujo usar ventiladores o aire acondicionado, sino que es una necesidad para no morirse y para no morir infartado de muchas familias. Entonces yo sí creo que debe entrar, y algo se nos comentó, ¿no? En las épocas de invierno para la costa hay un tema de una reducción. Yo quiero saber si eso es verdad o no es verdad, y además, ¿de dónde se distribuye o ¿de dónde viene la distribución de la energía eléctrica que hoy recibe la provincia de Manabí? ¿Y cuál es el costo del kilovatio hora para la provincia de Manabí? Y si usted me puede entregar a esta comisión la distribución de cada uno de los costos kilovatio horas por provincia. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Rubén.
Bueno, muy rápidamente referirme al proyecto de la asambleísta Verónica Arias, creo que el que habla de equidad tarifaria. Yo, en lo personal, creo que no debe haber pasado ni siquiera por la oficina esta de técnica legislativa realmente, porque es un tema que incide directamente en el gasto público del Ejecutivo. Es un tema complejo. Si lo aprobamos, si llegáramos a aprobarlo, para mí casi seguro que sería declarado como inconstitucional. Entonces es un tema delicado. Yo creo que ese es mi criterio respecto a ese tema. Del otro, de la reforma del artículo 62, creo que es factible el tema de Daniel Mendoza, pero necesitaríamos realmente el informe que ustedes nos van a presentar por escrito para tener ya una idea más clara de la posición de lo que es ustedes como institución técnica este tema, para ya tomar una resolución definitiva sobre este escenario. Por eso quería mencionar. Muchas gracias. Rubén, Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, aquí he escuchado y hay algunos criterios en ese sentido de algunos asambleístas, seguramente los ciudadanos también piensan aquello, que hay tarifas diferenciadas. Yo no creo que hay tarifas diferenciadas. Hay tarifas diferenciadas en ciertos momentos para el sector industrial. Y miren ustedes que se cometió una gran inequidad con ciertas provincias pequeñas hace algunos años. La provincia de Tungurahua tenía un costo de kilovatio mucho más alto que otras provincias por el pecado de haber electrificado prácticamente todo el sector rural. Y porque teníamos esa electrificación al sector rural, los costos de llegar a ese sector rural eran más altos y por eso pagábamos un kilovatio más alto de energía eléctrica. Y eso hay que decirlo, en el gobierno anterior del señor Correa se eliminó y se estandarizaron los precios de kilovatio hora. Ahora, que el sector rural deba tener tal vez algún trato preferencial, eso sí, pero reitero, el kilovatio hora de lo que yo conocía y entiendo es uno solo en el país. ¿Y de dónde recibe Manabí la energía? Pues del sistema interconectado. Todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas generan y va a un solo sistema que reparte la energía a todo el país, de lo que yo entiendo. Puede que esté equivocado. Gracias, señor presidente. Sí, ingeniero. Habría la posibilidad de que en alguna reunión nos puedan aclarar este tema. Yo también un poco comparto el tema del kilovatio hora, pero realmente me interesa un poco cómo está focalizado ese tema, kilovatio al sector industrial, al sector agrícola, al sector ciudadano. Saber claramente este tema para ver, yo diría hasta reformular ese sistema de focalización. En este momento acabamos de aprobar una ley económica urgente en donde se pide más apoyo, más aportes anuales a las industrias que tienen utilidades mayores a $1 millón. Pero analizando este tema, se me ocurre, no digo que pueda ser así, pero se me ocurre de que podría haber medidas compensatorias ante estas empresas que van a aportar, pero haciendo un sistema de focalización para bajar un poco, por ejemplo, la tarifa de energía que están utilizando estas industrias, no se me ocurre cómo es. Pero entonces, si es necesario que esta comisión conozcamos un poco más detalladamente este tema, a ver cómo será. Ojalá se pueda hacer eso, presidente. Gracias. Gracias, Rubén. Giovanni, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de explicar de forma resumida las consultas que se han planteado. Sobre el tema del costo del servicio. El costo del servicio responde a la estructura que tiene el sector eléctrico, a la cadena productiva: generación, transmisión, distribución. El costo cubre, dentro de generación, los proyectos, obviamente, las inversiones, en el caso de los privados, y ahí viene la diferencia, por qué actualmente el costo promedio es de 9.3 centavos, cuando de un ejercicio que hizo la agencia determinó que el costo total del servicio es sobre los 15.4 centavos. Ese es el costo total del servicio si es que consideráramos las inversiones que en su momento realizó el Estado y que las está actualmente pagando el Ministerio de Finanzas. Pero en promedio, ahorita es en el orden de 9.3 centavos, cubre los proyectos de generación, no solo la inversión, sino la operación, el mantenimiento, la reposición de algunos activos que se van deteriorando, cubre la etapa de transmisión, nuevas líneas, la operación y mantenimiento de las líneas existentes, el tema de la reposición, hay que dar recursos para reponer los activos, transformadores, líneas que se tienen que cambiar por el paso del tiempo, y la etapa de distribución igualmente cubre
todo lo que es la distribución de la energía eléctrica en todo el área de servicio que tienen las empresas distribuidoras, sumado al tema de la comercialización, porque la empresa distribuidora hace la etapa de comercialización. Esa suma nos da para el año 2020 alrededor de 2.000 millones. Eso es lo que cuesta el sector eléctrico. Luego ya vamos al tema del pliego tarifario. Sería fácil, somos alrededor de 5.2 millones de clientes, hacer una división y decir todos tienen que pagar eso. Y ahí viene el misterio, si cabe el término, de cómo distribuir esos 2.000 millones para cada uno de los clientes, sabiendo que tenemos dos categorías de clientes, los residenciales y la categoría general, en el cual están los industriales, comerciales, beneficencia, entidades oficiales y otros. Entonces, el ejercicio es esos 2.000 millones empezar a distribuir en esos 5.2 millones de clientes, considerando, por ejemplo, elementos como la tarifa de dignidad, es decir, clientes que están por debajo de los 110 kilovatios hora en la sierra o 130 kilovatios hora en la costa, pagan 4 centavos. Ese es el tema de la tarifa de dignidad. Viene el tema también de otro tipo de subsidios como adulto mayor, tema de discapacidad. Es decir, hay una serie de elementos y que toca ir construyendo el pliego tarifario de forma escalonada para los que menos consumen, menos paguen, y los que más consumen paguen un poquito más. Hay un principio de solidaridad, de equidad que está consagrado en la Constitución. Por eso es que hay escalones tarifarios, de 0 a 50 un valor, de 50 a 100 otro valor, de 100 a 150. Hay varios escalones que tienen asociado una tarifa. Si yo consumo 200, me aplican a los primeros 50 kilovatios un valor, a los segundos 50 otro valor, y así, y se construye una tarifa. Eso, digamos, es lo que responde tanto a los costos como a las tarifas. Ahora, con relación a los pliegos tarifarios. Una pregunta para poder entender mejor. 110 kilovatios mes y 130 kilovatios mes. ¿Qué significaría en una casa normal? ¿El consumo de qué? Consumo de iluminación, televisor, pueden ser alrededor de unos 4 focos electrodomésticos, sí, pero créanme lo que, aunque suene, es nuestro país, pero alrededor de 2,5 millones están por debajo de los 150 kilovatios hora. 2,5 millones de personas. Sí, de clientes. ¿Sí? Entonces, sí hay. En Bolívar, por ejemplo, la gente consume y vive con 50 kilovatios hora y son algunos. Sí, estamos hablando obviamente de la sierra. Hay algunas zonas aisladas en la parte de la costa. Con relación a los pliegos tarifarios, en el país existen 3 pliegos tarifarios. Uno para Quito, uno para Guayaquil y el otro a nivel nacional. Pero hay que hacer una claridad. Debería ser uno solo, porque la ley dice que la tarifa debe ser única en todo el territorio nacional. ¿Por qué hay 3? Porque Quito y Guayaquil tienen costos más bajos que el resto. Entonces, Quito y Guayaquil pagan menos porque su estructura de mercado hace que tengan costos más bajos que el resto. Si hubiésemos aplicado lo que dice la ley, tendríamos que haber subido tarifas en esas 2 provincias. Entonces, lo que hizo la ley fue unificar para el resto, y la ley mismo prevé que para aquellas que pagaban menos se mantengan esos niveles tarifarios, que básicamente es Quito y Guayaquil. Pero el resto del país, es decir, mis queridos padres que viven en Loja pagan lo mismo que un cliente residencial ubicado, por ejemplo, en Ambato, o en Riobamba, en Cuenca. Exactamente lo mismo. Sí pagan un valor diferente en Quito y Guayaquil porque las tarifas son más bajas por la estructura de su mercado. ¿Y a qué me refiero con eso? El componente importante industrial que existen en estas provincias, por ejemplo, el componente importante comercial, ¿sí? Entonces, es poco, no es mucho. Estamos hablando de que un cliente en promedio en Quito, en el resto del país paga 9 centavos y en Quito y Guayaquil pagarán alrededor de 8,5, 8 centavos. No es una diferencia fundamental, digamos. El otro tema que quería comentar a propósito de lo que señalaba el asambleísta Bustamante con relación a los industriales. Desde el año 2018 se implementó un esquema tarifario de incentivo al sector industrial. Sí, eso ha significado solo en el 2018 que el sector eléctrico o al sector eléctrico dejen de ingresar alrededor de $70 millones. ¿Y qué significa ese incentivo tarifario para el sector industrial? Que en horas de la noche tienen una reducción considerable del kilovatio hora.
horas de la noche y madrugada, una reducción considerable de más del 35%. Entonces eso ha significado, haciendo la valoración de que el sector industrial, digamos, se ha beneficiado en alrededor de 70 solo en el 2018, sumado al 2019 que son otros 70, y el incentivo se mantiene para el 2020. La devolución de los valores que consultaba asambleísta Celi, el proceso se lo completó por allá en octubre del año anterior. Fue un poco escalonado porque no todas las empresas tenían que devolver los mismos meses. Había empresas que devolvieron les tocó devolver 3 meses, había empresas que les tocó devolver 2 meses, pero fue la instrucción clara. Tuvimos una reunión con las empresas, se las convocó a todas las empresas, a los gerentes y a los directores comerciales, y se dio disposiciones expresas para la devolución de los valores, y ese rubro de devolución aparecía directamente en la planilla. Esa fue la disposición que se dio. Son alrededor de 4 millones, si no me falla la memoria, de los valores a nivel nacional que se devolvió hacia los clientes por la aplicación del pliego tarifario. La reforma del artículo 63. A ver, la electrificación rural ha sufrió un golpe importante por allá en el 2010-11, me parece que fue, porque si ustedes recuerdan, la ley de régimen del sector eléctrico del año 96 establecía que los clientes industriales y comerciales aportaban con un 10% del valor de su factura para electrificación rural. Eso por allá en el 2010 llegó a ser hasta 45 millones de dólares. Eso fue suprimido. 2010 por ahí fue suprimido, y se dijo que eso iba a ser aportado directamente vía presupuesto general del Estado. Sí, se aportó al inicio, pero creo que todos estamos claros de las dificultades que tenemos, y eso está atado al plan de electrificación rural que tenemos, o cuya responsabilidad está en manos del Ministerio, y entendemos que está trabajando ya en la estructuración de ese plan, en donde se privilegie obviamente a las poblaciones que no tienen acceso aún a la electricidad para poder desarrollar proyectos de electrificación rural. Pero el problema ha sido presupuestario. Aún así, el sector eléctrico ha venido tramitando, sí hay requerimientos, se han venido atendiendo, no probablemente como era antes por este problema presupuestario, pero siempre hay pedidos de las empresas, de ciertas comunidades que están alejadas, y esas empresas nos trasladaban en algún momento al Arconel, pero ahora ya directamente al Ministerio, porque es el ente responsable de la estructuración de este plan de electrificación rural. ¿Cómo recibe la energía Manabí? Creo que Manabí ha mejorado mucho la calidad de servicio. Teníamos serios problemas de calidad de servicio antes. Tenemos generación localizada que en algún momento entra a operar para poder suplir alguna deficiencia que se tiene desde el sistema nacional. Hay 3 puntos de alimentación, el uno es Chone, el otro es Montecristi, y el otro es San Gregorio. Se ha hecho repotenciaciones en San Gregorio, se está trabajando en una repotenciación, y está en ejecución la subestación San Juan de Manta para poder cerrar un anillo, poder cerrar un circuito, digamos, alrededor de Manta principalmente, que le mejore aún más las condiciones de confiabilidad que debería tener la población. En 230 estamos llegando a San Gregorio, la idea es llegar a 230 también a San Juan de Manta. ¿Sí? ¿Por qué le doy el dato de 230? Porque en algún momento desde San Juan de Manta también se iba a atender la refinería, por eso es el nivel de voltaje de 230.000 voltios. Entonces hay toda una infraestructura que se ha hecho. Adicionalmente en la zona norte de Manabí tendría un nuevo punto de alimentación, se está seccionando la línea que va de Santo Domingo a Esmeraldas, y hay un sistema que se llama Concordia Pedernales. Entonces en Pedernales ya vamos a tener 138.000 voltios para poder distribuir tanto al sur de Esmeraldas como al norte de Manabí. 138. Entonces son... Pero todas estas son subestaciones que se nutren del sistema interconectado. Sí, desde luego. No. Son subestaciones San Gregorio, Chone, San Juan de Manta, Concordia Bernales, nacen del Sistema Nacional de Transmisión. O sea, el Sistema Nacional de Transmisión tiene niveles de voltaje de 500.000 voltios, 230.000 voltios y 138.000 voltios. Entonces, desde el Sistema Nacional se está distribuyendo la energía hacia la provincia de Manabí. Espero ver, no sé, asambleísta Ron. Sí, me pidió la palabra César, quería acotar algo, Rubén y Fernando. César.
presidente, bien corto, bien corto. Como estamos hablando de planillas y de costos, quiero que me explique, porque la planilla eléctrica que recibimos todos tiene varios rubros, unos que tienen que ver con la electricidad y otros que no tienen que ver con la electricidad. Los que no tienen que ver con la electricidad claramente dice bomberos, tasa de recolección de basura, no, niña Meche, no se preocupe. Pero los que sí tienen que ver con electricidad son 3 rubros, consumo, tanto. Y después vienen 2 rubros adicionales. El uno es tasa de subsidio cruzado. Quiero que me explique qué es esta tasa de subsidio cruzado. Y el otro rubro de la planilla es alumbrado público. Es decir, para que todos entendamos de lo que estamos hablando en el Ecuador, estos adicionales, los que no tienen que ver y los que sí tienen que ver, representan aproximadamente el 33% de la planilla eléctrica. 33%. Eso es una barbaridad de costo. Entonces, si nos jactamos que el Ecuador tiene energía para regalar, para vender, para esto y para el otro, que la hidroeléctrica, que la energía barata, bueno, yo le pregunto, ¿por qué yo tengo que pagar el alumbrado público? Ese debería ser al menos un servicio que me dé el Estado, ¿no es cierto? Al menos que haya luz en la calle, para que no me terminen de asaltar, de matar, ¿no es cierto? Para que se prenda el foco en la calle, por lo menos eso que me dé el Estado, Entonces resulta que no me dé el Estado, lo pago yo. Y el otro rubro, el del subsidio cruzado. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién paga? Pues al final del día, ¿quién está pagando los subsidios? Nosotros. El Estado no está dando ningún subsidio. El subsidio lo estamos pagando nosotros. Entonces yo sí quiero que me aclare esto, porque todo esto de que estamos hablando de sincerar el costo, la fuente y todo lo demás, debería venir pues perfectamente sincerado en la tarifa, porque a mí no me cae bien, pero yo recibo un día una planilla de 200 o 300 dólares de luz y 33% más. Entonces no es 300, es 333. Y 30% es una desviación muy grande que le pido que nos pueda aclarar. Gracias, presidente. Gracias, César. Rubén. Gracias. Un poco dentro de todo lo que estamos viendo, estos insumos, inquietudes y preguntas que hacemos, a mí me deja realmente un poco la duda o no tengo la imagen clara realmente qué pasa con el Estado. Porque no nos olvidemos una cosa, nosotros somos la Comisión de Desarrollo Económico y antes de particularizar lo que pasa en cada provincia, lo que está sucediendo, tenemos que ver en el contexto global. Y realmente el Estado, de lo que me acabas de explicar, Giovanni, nos acabas de explicar, poco veo yo que la gran parte o la mayoría de la plata de lo que se recibe a través de energía eléctrica sirve únicamente para la operatividad del sistema nacional electrificado. O sea, no estaríamos con utilidades muy grandes, es decir, no sabríamos realmente cuánto el Estado podría percibir como utilidad para fortalecer la economía del país. Una de las cosas, por eso yo decía de que sería necesario que se nos amplíe esa información. Ojalá con lo que nos van a entregar podamos tener alguna información de estas y establecer, presidente, alguna reunión donde podamos tener claro ya qué es lo que pasa en el contexto nacional, si el Estado se beneficia o no se beneficia, si hay recursos extras, no hay recursos extras y hacia dónde se destinan entonces el recurso. Entonces ahí queda una tarea pendiente en este tema, pero ya analizando todas estas cosas, presidente, compañeras y compañeros asambleístas, de lo que yo veo y de lo que hemos hablado, claro, cada uno tiene su interés por su provincia, de forma particular, pero yo vuelvo a insistir, presidente, aquí somos la Comisión de Desarrollo Económico, tenemos una tarea de velar por el país. Y dentro de esto yo me atrevería a pensar, compañeros asambleístas, de que deberíamos, yo decía en el pleno de la Asamblea el otro día, deberíamos un poco saber realmente el Estado que está planificado. Nosotros podríamos incidir en gran manera o en gran forma dentro de lo que el Estado está haciendo, dentro de los recursos que percibe, por lo menos para poder conversar con el área de Planifica Ecuador, con el mismo Ejecutivo, y ver los rubros grandes que le interesan al país, electricidad, petróleo, todo, y tratar de buscar alguna alternativa de fortalecer, porque yo veo que hay mucha confusión en muchos de los temas y no logramos realmente desarrollar una imagen grande de lo que está pasando en el Estado. Hablamos
de un déficit presupuestario, estamos con problemas económicos en el país, la gente no tiene empleo y nosotros acá estamos tratando de hacer leyes sin la potestad que nos debería dar, que no tenemos, de establecer, por ejemplo, intereses en créditos, etcétera, que son potestades del Ejecutivo, pero sí podríamos establecer algún tipo de política que coadyuve o nos ayude a tratar estos temas grandes con el Ejecutivo. Yo no sé si podamos tener alguna reunión con el Ejecutivo acá para tratar todos estos temas y ver realmente y ayudar, aparte de revisar la proforma presupuestaria, que tenemos que revisarla, pero ver qué es lo que está pasando en el contexto nacional, para como Comisión de Desarrollo Económico realmente dar nuestro criterio y tratar de ayudar en muchos temas aquí a nivel nacional, desde una visión que tendríamos que tenerla como Comisión de Desarrollo Económico, más allá de las particularidades que nos interesan como provincia. No sé si ahí podríamos, presidente, armar algo que nos pueda realmente hacer una proyección de aporte dentro de este sentido. Lo dejo solamente con mi inquietud, nada más. Gracias. Gracias, Rubén. Fernando. Muchas gracias, presidente. Señor funcionario, señorita funcionaria, bienvenidos a la comisión. De hecho que la naturaleza de la legislación tiene que ser de carácter nacional. Sin embargo, cuando también hacemos control político, muchas veces tenemos que, desde la mirada del territorio, presentar algunas observaciones. En este caso, ha habido ya una inquietud de parte de otros legisladores, tanto en cuanto de que ¿cómo es el abastecimiento, en este caso, en el tema de Manabí y Esmeraldas, si están conectados con el Sistema Nacional Interconectado? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en la refinería del Pacífico, uno de los proyectos que se nos ha anunciado ha sido justamente el establecimiento de un parque fotovoltaico para generación eléctrica. No sé si usted conoce, si lo hace sería oportuno conocerlo de nuestra parte, en qué estado está la licitación para la construcción del parque fotovoltaico y que se nos aclare desde el punto de vista técnico, que es ya lo que les corresponde a ustedes, cuánto aportará este proyecto fotovoltaico en el Aromo de Manabí para la autosuficiencia energética, especialmente del Cantón Manta, porque no creo que va más allá de 200 megavatios la capacidad de ese parque fotovoltaico, y creo yo que la ciudad requiere algo así como más de 230 kilovatios. Entonces, sería importante conocer cuál va a ser el aporte de esto y en qué estado está. Y, lógicamente, el dejar o el desconectarse para poder tener esta energía, ¿qué significado va a tener a nivel nacional, ¿no? Temas económicos. Luego, la segunda pregunta que yo quería hacerle es, a lo largo ya del recorrido en el territorio, esta última semana, me he encontrado con 3 novedades. La primera, en San Juan de las Cucarachas, en Cantón Santana, Manabí, no se asuste, compañera. Lo que hay que asustarse es que ahí solo hay, primero, que no llega, no es su tema, pero ahí toca buscar el sitio para conectarse por celular. No hay conectividad. Entonces, es una zona altamente productiva, producción de ganadería, de cacao, y no hay conectividad. Y me invitaron para hablar de la ley del emprendimiento y la innovación. Entonces yo fui muy motivado a hablar de la ley del emprendimiento. Al terminar mi exposición me dijeron, pero asambleísta Burbano, lo que pasa es que aquí solo llega energía por una fase. Entonces, si queremos ponernos un tallercito y con maquinarias a 220, no hay cómo. Y hemos pedido por todos lados de que nos atiendan y hasta ahora no nos atiendan y no nos solucionan. Entonces, ¿cómo podemos emprender? Me parece muy buena idea. Si, por ejemplo, maquinaria que requiere 220 no podemos instalar. Y de ahí me dicen, y esto es importante para la comisión, ya que acabamos de tratar esta ley, ni siquiera podemos llamar por teléfono, es decir, que si alguien quiere estar interesado en lo que producimos, ni siquiera tenemos cómo decirles que nos localicen. Así que, buena la idea, pero difícil de implementarla en este sector.
Y le digo porque a veces vemos que la luz únicamente tiene este enfoque para el desarrollo y las implantaciones industriales en los sectores urbanos o conurbados. Pero muchas industrias y muchos centros productivos pudieran ahorrar costos de movilización de materia prima pudiendo instalarse en los sitios, pero por la ausencia precisamente de estas posibilidades no se puede. Segundo tema que me encontré, ha sido una queja frecuente y yo he hablado con los directivos en Manabí de energía eléctrica, pero en el anegado es costumbre que se vaya una vez por semana la luz. Es costumbre. Hasta en Navidad se fue la luz. Y lamentablemente este es un tema súper recurrente. Sé que van a poner a un centro de atención ya en la zona sur de Manabí, que qué bueno que se haga inversión, se va a hacer una inversión importante, millonaria, pero a la vez, a pretexto de esto, se va a recentralizar en toda la zona las atenciones para energía eléctrica, y le digo esto porque el modelo de gestión muchas veces dificulta a los que viven más lejos. Ahora les tocará salir de Paján, de Puerto López, quizás a Jipijapa o de 24 de mayo acá. Yo pediría de que hay gestiones pequeñas que deberían seguirse haciendo, amén de que se tenga un centro de atencionamiento. Caso contrario, esas comunidades, y le digo por experiencia propia que recorro mucho el territorio, siempre se sienten como aisladas, deben tener una atención mucho más cercana al territorio. Y lo otro es que ha habido toda una política de colocación de nuevas luminarias en la provincia de Manabí. Sin embargo, es una tarea inconclusa, hay muchas quejas. Yo le pido por favor que se revise cómo está este tema. Y finalmente, el paso de los cables de la nueva línea de tensión eléctrica que está construyendo, creo que es justamente de la estación de San Gregorio y que va en dirección a Manta, a San Juan de Manta. Sin embargo, esa transmisión pasa por Lomas de Jaboncillo. Y Lomas de Jaboncillo es un sitio arqueológico. Son 3.700 hectáreas de sitio arqueológico. Y pasa por ese lado. Quisiera que se constate los permisos de manejo ambiental y cuáles fueron las precauciones. Hay denuncias de los sectores conexos de esta comunidad respecto de que las empresas contratistas hicieron una suerte de sobornos para que se permita instalar las torres y pasar por todo este sector. Entonces, le pongo en conocimiento esas 4 preocupaciones, aprovechando que usted está presente, las iba a hacer justamente esta semana por escrito, pero aprovecho su presencia, que como le digo, cuando uno recorre el territorio, pues va recabando esta información y esperamos que esto pues contribuya mejor para hacer mucho más eficiente el trabajo a nivel eléctrico del país. Gracias, presidente. Gracias, Fernando. Antes de terminar y dar la palabra a Giovanni, Fernando me ha pedido un punto de información. Muy brevemente, yo quisiera insistir en algo que siempre lo menciono y que todos los ecuatorianos deberíamos hacer conscientes. Yo realmente me admiro cuando aquí Fernando habla de esa realidad de su provincia, que no debería existir, pues, ¿cómo es posible que un sitio altamente productivo, con posibilidad de desarrollarse, no tenga siquiera energía 220? Y entonces reitero, y no es que quiera hacer publicidad de la provincia de Tungurahua, pero en la empresa eléctrica Ambato, una empresa eléctrica bien manejada, con personas serias, se dio esta electrificación que yo hablaba y que seguramente aquí el caballero debe conocer. Una electrificación total, y quien fue gerente los 15 años de esa empresa eléctrica fue quien ahora fue 19 años prefecto de la provincia de Tungurahua. Entonces mira, mi pana, claro, pero cuando hay honestidad, señores, cuando hay honestidad y cuando hay seriedad. Entonces yo recuerdo lo que decía Fernando Naranjo, ¿no? Cuando estaba en la empresa eléctrica, no es solamente el asunto de que van a tener esas comunidades indígenas, campesinas, iluminación, van a tener energía y cada hogar casi se convertía en un pequeño taller. Entonces reitero,
esto, y yo me apeno realmente, ¿no? Estas cosas no deben pasar, pero sí pasa, reitero, por la seriedad con que se manejan las instituciones, y esto es algo que todos los ecuatorianos deberíamos concientizarnos. Gracias, señor presidente. Gracias, Fernando. Giovanni. No, simplemente para reiterarle a Giovanni que lleve esta preocupación. Tú has comentado con mucha claridad de que entre el año 2010 y 2011 se eliminó este 10% de que las industrias generaban o pagaban para la electrificación rural. Para mí fue una barbaridad lo que se hizo, porque estos fondos destinados para un rubro importantísimo como es el sector rural se quedó simplemente en todo el presupuesto del Estado y a la buena de Dios de un burócrata que si le da la gana da los recursos y si no le da la gana simplemente se lo lleva el gasto corriente. Ese es el Ecuador que tenemos, esa es la realidad. Por eso es importante, Giovanni, reiterar que tienes que llevar esta preocupación de la Comisión de la aplicabilidad del artículo 63 para disminuir el costo de la energía eléctrica en el sector rural. Eso es fundamental. La ruralidad ecuatoriana está pasando en los momentos más graves en este momento. La situación económica en la ruralidad es terrible en el sector agrícola de todo el país. Y reiterar, Fernando Callejas, lamentablemente el Ecuador no solamente son las realidades que uno ve, o el de la provincia del Tungurahua y de Ambato en particular. El Ecuador es mucho más que eso, mi querido amigo, y es ahí donde realmente existen los problemas. En fin de año, toda la zona sur costera, desde Cayo a López, a partir de la 1 de la mañana, se quedó sin luz hasta cerca de las 2:30, 3 de la mañana. El día 31, amanecer primero. Entonces, si queremos rescatar el sector turístico, imagínate, pasan este tipo de cosas. Es un tema terrible, es una realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros planteamos algo o reclamamos algo, no es porque nos da la gana, es porque la ciudadanía lo está sintiendo y lo está viviendo. Entonces, ese es un tema fundamental. César Ron decía algo importantísimo, el tema del alumbrado público, al menos eso que sea de costos del Estado. ¿Por qué tenemos que pagar eso? Y esta comisión también llevó a la aprobación, que sería bueno que tú comentes al respecto, el costo de la energía eléctrica para los establecimientos deportivos cerrados o abiertos que dependan de la función pública o de las comunidades estarían exentas del cobro de la energía eléctrica, justamente para propender el desarrollo deportivo, alejar a la juventud de las drogas, y esto también es importante. Entonces creo que se aprobó a finales de año, salió publicado en el registro oficial en noviembre y debería estar ya cumpliéndose la ley, porque si no nosotros aquí como legisladores, representantes de los ecuatorianos, recogemos el sentir nacional, planteamos las leyes, pero luego del dicho al hecho hay mucho trecho y no se cumplen las cosas. Muchísimas gracias. Señor presidente, gracias. Creo que quiero hacer una reflexión sobre lo que señalaba el asambleísta Calleja y el asambleísta Selim, y creo que hay que citar y poner algunos números. La empresa eléctrica Ambato tiene alrededor de 70 años, me parece que cumplió recién, o 60 años, y ha tenido 8 gerentes. Uno de ellos tuvo un problema y por eso son 8, deberían ser en realidad 7, con promedio de más de 10 años han estado los gerentes, y eso ha dado continuidad a los procesos y ahí están los resultados. En otros casos hay empresas que en un año han tenido 5 o 6 gerentes. Entonces, esa ha sido un poco la dificultad, y caemos en el tema administrativo, y creo que hay un común denominador de los casos que hemos comentado: una empresa. Y esas son las razones que ha llevado a que las autoridades del sector eléctrico tomen la decisión de intervenir, ¿sí? Son estos elementos que han abonado junto a otros para que las autoridades decidan hacer esa intervención y tomar correctivos de fondo y de forma en la administración y en la gestión de esta empresa de distribución. Con relación al subsidio cruzado, el subsidio cruzado no es más que subsidiar los que más consumen a los que menos consumen, en función, o el parámetro de referencia es el promedio nacional. El promedio nacional, el consumo nacional, en promedio está alrededor de los 130 kilovatios hora por mes. Entonces los que consumen más de 130 subsidiamos a los que consumen menos de 130. Ese es el subsidio cruzado, y eso estamos al día porque no necesitamos recurrir al Estado.
Los otros, hablando de tarifa de dignidad, discapacidad, adulto mayor, Volcán Tungurahua, todos esos subsidios hay que recurrir al presupuesto general del Estado. Ese subsidio cruzado lo hacemos dentro del sector, los que más consumen a los que menos consumen. El parámetro de referencia son los 130 kilovatios hora, que es el promedio mensual de un cliente. El tema del alumbrado público. El tema del alumbrado público es más o menos como lo que comentaba, me parece que fue usted, asambleísta Celi, que comentaba el tema del puente, o usted, asambleísta Callejas, del tema del puente, porque debo pagar todos. El alumbrado público, sí, o sea, está el concepto de que debemos pagar todos porque todos circulamos por la ciudad, todos en algún momento hacemos uso de un parque, todos en algún momento nos movilizamos, no es solo el poste que está al frente de nuestra casa, sino es todo lo que significa la movilización. El costo del alumbrado público para el 2020 es alrededor de 140 millones. Todavía no hay un pliego tarifario para el alumbrado público, se siguen aplicando los mecanismos de cobro que estaban vigentes y ahí es donde se produce la distorsión, la de los GATS. Un cliente en Santa Elena paga el 20% en alumbrado público. 20% de su planilla por consumo eléctrico va al alumbrado público. Ahí probablemente esté el 33% que usted señalaba, asambleísta. No sé de cuál casa sea, pero... Ya, pero por ejemplo, en Guayaquil el promedio es 7%. 20. ¿Por qué esta diferencia? Porque estamos utilizando herencias de algunas ordenanzas de hace muchos años, que eso era lo que se quería corregir con el tema del pliego, y que estamos haciendo el estudio, el análisis en función de lo que comentamos la vez anterior para evitar los inconvenientes que se presentaron a inicios del año anterior. Pero digamos, esas son las distorsiones. Durán, me parece que es Daule, también tiene un valor importante y está al ladito. Entonces, más, estamos hablando de 15, Milagro, 15, 20%. Ambato está en el 12%. ¿Sí? Sí, entonces esa es la distorsión que hay en Manabí, está en alrededor del 15%. Sí, es que son esos temas que antes los GATS trataban de cerrar sus presupuestos con el alumbrado público. No responde a un estudio técnico económico, sino que respondía a un tema de ubicar recursos. El tema de las utilidades, se lo ha comentado también y no respondí a la anterior pregunta de la asambleísta Ron. El tema de las utilidades, las empresas públicas no tienen utilidades, tienen superávit en función de su gestión. Lo que estamos haciendo vía tarifa es reconocer costos. ¿Sí? Habría en algunos casos en que, por ejemplo, hagan procesos de optimización, en que se ahorren en temas de compras públicas, por ahí podría generarse superávits. Utilidades no, porque estamos reconociendo costos vía tarifa, porque eso es lo que nos dice la ley. Este tema que comentaba, entiendo que son necesidades que en algún momento ha tenido el Ministerio de Finanzas, y hay unos convenios de crédito, préstamo que ha establecido con las empresas públicas, pero no son utilidades. Con relación al tema las líneas monofásicas, hay que trabajar con la empresa eléctrica para llevar las 3 fases, ¿sí? Trifaciar, que es el término que utilizan los linieros. La gestión con la empresa distribuidora. Hay que ver el punto más cercano, probablemente instalar transformador trifásico para poder evitar que haya o se presenten demasiadas pérdidas dependiendo de la longitud de los alimentadores, pero hay que hacer una gestión con las empresas, dimensionar. Claro, y está atado también no solo a un tema productivo, sino a un tema de, recuerden ustedes el programa de cocción eficiente, necesitamos 220, es decir, entonces hay créditos que se han obtenido del BID, de la CAF, a efectos de reforzar los sistemas de distribución. Habría que mirar cómo están esos proyectos para poderlos incorporar dentro de la planificación que tiene la empresa y poderlos ejecutar, porque no es mayor misterio ni mayor, digamos, complicación. Vamos a revisar el tema del paso de la línea hacia San Juan de Manta. Debió haberse presentado un estudio de prospección arqueológica. Ese estudio lo aprueba el INPC, si no recuerdo mal así, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ellos son los que aprueban, mandan un perito y en función del levantamiento que se hace, se aprueba. Si hay restos arqueológicos, se corre o se mueven las estructuras. Es un tema que lo sabemos y así es. Y la reforma del artículo 60 y el de la electrificación rural, pero el del alumbrado público es el 62. No, pero me refería para incorporar los escenarios deportivos dentro del alumbrado público. Es el 62. A ver,
no es que no es que se va a dejar de cobrar esa energía, de acuerdo a lo que dice la ley. Si estoy mal, por favor. Lo que pasa es que ese consumidor llamado liga parroquial, lo que sea, ya no es consumidor de la empresa, pero esa energía pasa a ser parte del alumbrado público. Eso es lo que dice la ley, pasa a ser parte del alumbrado público general. Entonces, todos la pagamos. O sea, deja de pagar la liga o deja de pagar la comunidad. Sí, el alumbrado público, y la pagamos todos. Ya hemos conversado con las... Sí, o sea, es que la ley modificó el artículo 3, el numeral 2, la definición de alumbrado público. Y dice, claro, es que dice que se reforme la definición de alumbrado público considerando la energía de los escenarios deportivos. Quiere decir que es parte del alumbrado público. O sea, esa energía la vamos a pagar todos. Ya hemos conversado con las empresas, efectivamente nos hemos reunido, ya nos están haciendo preguntas y estamos tratando ya de aplicar, no ya tratando, sino estamos aplicando ya la reforma que fue publicada en el mes de noviembre. Sí, eso vamos a conversar con el Ministerio por el tema de la planificación y el plan de energización rural. Llevo la inquietud y la voy a trasladar de inmediato a las autoridades. Gracias, Giovanni. Muy interesante lo que se ha planteado en esta mesa. Agradecerle la presencia a ustedes y acotar algo, ¿no? Acotar algo que mencionó usted sobre el tema de estabilidad de los funcionarios. Y haciendo una comparación, el IES en 7 años, 5 presidentes del directorio y 14 directores ejecutivos. Y ahí está que tenemos el IES. Y TAME en 7 años, 8 gerentes, y ahí están los resultados de TAME. Entonces, es interesante ese tema. Sin más, colegas asambleístas, solo indicarles que la próxima semana se está planificando una agenda conjunta con el presidente de la Asamblea Nacional. Hay una invitación por la declaratoria de capital arqueológica del Ecuador de la ciudad de Cañar y tentativamente sesionaríamos el día 25 en el complejo arqueológico de Ingapirca con la presencia del presidente de la Asamblea, día sábado. Está definiéndose la agenda, pero ya les pongo en antecedentes que ese sería lo que nos ha pedido el presidente, la invitación que está hecha, y sería para tratar el tema de la ley de turismo, ¿sí? Con actores y personas que aporten a la ley de turismo, y sería un gusto tenerles en mi provincia, en Ingapirca, a todos ustedes. Se clausura la sesión. Siendo las 10:55, damos por terminada la sesión, señor presidente. Solo, señor presidente, aunque ya se clausuró, pero insistir en que se ponga mi pedido de tener una agenda de la comisión, porque caso contrario siempre estamos con sorpresa. Es necesario tener una agenda tener la agenda de trabajo de este año para la comisión. Gracias.